Hermanos, buenas tardes. Mi nombre es Sofía Méndez y pues le agradezco a Dios que se haya dignado usarme para hablar uno de los varones más usados por él. En este caso es el profeta Natán. Hablaremos brevemente de todo lo que él hizo en el libro que aparece de Segunda de Samuel. El nombre Natán es un nombre hebreo y significa regalo de Dios. Natán vivió durante el reinado del rey David y de su hijo Salomón. Y cabe agregar que Natán era muy amigo del rey David y pues también su consejero. Y como un dato curioso que yo quisiera decirles, pues que bueno, Natán, leído su nombre de derecha a izquierda y de izquierda a derecha es exactamente lo mismo, bueno, pues no cambia. Veremos una debilidad que tuvo Natán, veremos su obediencia, sabiduría y valentía. Natán aparece por primera vez en el libro, repetimos, Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 2, donde el rey David le hace saber a Natán su deseo de construir una casa al arca de Dios. Natán, en su debilidad, ¿verdad? Como todos los seres humanos, emocionado, le dice, pues haz lo que esté en tu corazón, porque Dios está contigo. Muchas veces, hermanos, hablamos emocionalmente porque son nuestros deseos, pero no son los propósitos de Dios. Nos sentimos desilusionados porque nuestros anhelos no se cumplen. ¿Pero por qué? Porque Dios tiene sus propósitos perfectos. Y lo vamos a ver aquí más adelante, que el deseo de Dios no era que David construyera su casa para el arca, sino que iba a ser su hijo Salomón. Entonces le dice a Natán, pues que le diga que esto no va a ser posible a través de él, sino a través de su hijo. Vemos aquí nuevamente la obediencia de Natán cuando igualmente en el libro de Samuel le dice que vaya con David y que le haga saber su pecado que tuvo con Betsabé y Urías. ¿Cuál es? Que tuvo adulterio con Betsabé y que fue el asesinato de Urías, esposo de Betsabé. También aquí vemos, hermanos, que Natán tuvo que ser muy sabio y muy valiente al presentarse ante el rey David. ¿Por qué? Nadie podía presentarse ante el rey si no era requerido por él. Si se presentaban sin ser llamados, esto podría ser ocasión de muerte y pues nadie le podía reclamar al rey. Nuevamente repito, Natán sabiamente usa la reflexión de un hombre rico y de un hombre pobre al rey David para que recapacitara sobre este pecado. Y le dice que este hombre rico tenía muchas ovejas y muchas vacas. Y le dice que este hombre pobre tenía una sola oveja a la cual él cuidaba, amaba mucho y que la tenía como una hija. Entonces le dice Natán que vino un caminante hacia el hombre rico y por no agarrar de sus ovejas ni vacas, que tenía muchas, decide agarrar la única oveja que tenía este hombre pobre y se la quita para darle de comer a este caminante. Entonces cuando termina Natán de hacer esta reflexión, David se enfurece y se indigna y dice que el que hizo tal cosa es digno de muerte. Entonces Natán le dice que ese hombre rico, ¿verdad? Quien le había quitado esa oveja a ese pobre hombre y la única que tenía, pues que había sido él. El rey David, ante esta reflexión, recapacita y se da cuenta que había cometido un gran error, un grave pecado ante Dios. También vemos, hermanos, que Natán es comisionado por Dios a una gran misión muy importante que podría afectar a Israel. ¿Cuál es? Cuando David dijo que cuando sería ya grande, cuando él dejara el trono, iba a dejar a su hijo Salomón. Cuando David envejece y llega a estar grave, su hijo Adonías, aprovecha situación para usurpar el lugar de Salomón y se proclama rey. Natán, al darse cuenta de esto, le dice a Betsabé, mamá de Salomón, pues que hablara con el rey David para hacerle saber que pues Adonías ya se estaba usurpando el lugar y se estaba proclamando rey. Entonces le dice, ve y habla con David que cumpla su promesa, que él dijo que el que lo iba a sustituir iba a ser su hijo Salomón. Betsabé hace caso, habla con el rey respaldada por Natán y entonces David le dice
sí, que su hijo lo iba a sustituir como rey. Y le dice, vayan y háblenle a Salomón. Y llama a un sacerdote que es Sadoc y a Natán para que unjan a Salomón como rey. Y hermanos, aquí vemos que los propósitos de Dios nadie los puede interrumpir. Vemos que sus propósitos son perfectos. Y pase lo que pase, esto se va a cumplir. Si nosotros tenemos fe en el Señor y todos nuestros propósitos los ponemos en sus manos, la voluntad de Dios hará en nosotros. Y acá hay una reflexión también, hermanos, que Dios pone en mi corazón. Cuando Natán va y le hace saber a David de su pecado, aún amando Natán a David, queriéndolo y siendo rey, no solapa su pecado. Entonces nosotros, hermanos, sea quien sea, hijos, hermanos, parientes, amigos, si Dios nos hace ver un pecado de ellos, tenemos que hacérselo saber. No podemos solaparlos, porque dice la palabra de Dios en Proverbios 3:12 que al que ama, reprende. Entonces, hermanos, si realmente queremos a esa persona, queremos que sea salva, queremos que sea perdonada, tenemos que hacerle saber ese pecado con la sabiduría como la usó Natán. Esto es muy importante, hermanos, porque nosotros ya no podemos, tenemos que ser transparentes ante Dios, porque Dios ya lo sabe. Él está esperando que nosotros se lo digamos, que abramos nuestro corazón y que confesemos nuestros pecados. Sabemos que nuestros pecados por la sangre de Jesús pues ya son perdonados, ¿verdad? Entonces, hermanos, pues esta es una breve reflexión de lo que fue el profeta Natán, y que aún en tenemos que seguir ese ejemplo, ¿verdad? De sabiduría, de obediencia y de valentía. Pues, hermanos, muchas gracias. Yo deseo con todo mi corazón que Dios multiplique sus bendiciones en sus vidas, que Dios los guarde, hermanos. Gracias, que Dios los bendiga.